Muy buenas noches. Quería verificar si el audio está correcto y si ve mi presentación, por favor, me confirman. Sí se escucha, ingeniero. Ok, perfecto. Ok, ante todo, muy buenas noches. Nuevamente, formar parte de esta iniciativa de capacitación, para lo cual el día de hoy vamos a tocar el tema relacionado al catastro y saneamiento registral, ¿no? Vamos a ver las características del catastro en el caso de nuestro país, ¿no? Y relacionado al tema del saneamiento registral, que actualmente denominado saneamiento catastral y registral, que es el término técnico que utiliza el registro de la propiedad, el registro de predios para efecto de inscripción. Y vamos a ver las diferencias entre este famoso catastro que nosotros estamos articulando a nivel nacional a través de COFOPRI, las municipalidades y los gobiernos regionales, tocar los problemas que hay y sobre todo su relación con el registro, ¿no? A través de este procedimiento de saneamiento catastral y registral, ¿no? Vamos a empezar eh, con el catastro urbano. Como saben, el catastro urbano es una competencia de carácter municipal. Municipalidades a nivel nacional tienen la competencia para levantar el catastro. De la estadística obtenida ahora último con respecto a los levantamientos catastrales, aproximadamente solamente un 10% de todos los distritos a nivel nacional han levantado catastro, muchos de los cuales recién se están incorporando al sistema integrado de catastro, ¿no? A través de la ley 28294. ¿Debido a qué? Generalmente a problemas de carácter presupuestal. Esta deficiencia de carácter presupuestal lleva consigo justamente que no se activen los catastros como debe ser a nivel nacional por parte de las propias municipalidades. Como producto de este problema que es a nivel nacional, el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, ha fomentado la participación de COFOPRI en el tema urbano para que COFOPRI de alguna manera coadyuve a las municipalidades a realizar estos catastros a nivel nacional. Entonces, muchas de las municipalidades que ustedes conocen ya han realizado, vienen realizando levantamientos catastrales a través de COFOPRI, que se ha constituido un ente técnico para el levantamiento del catastro urbano, pero previa suscripción de convenios, porque COFOPRI no tiene competencia para levantar directamente el catastro. Acá hay una participación del Estado en, de alguna manera, generar fortalezas en las municipalidades para que a través de COFOPRI pueda de alguna manera ir de la mano en los temas de levantamiento catastral. Por supuesto que hay otras municipalidades que sí vienen realizando directamente sus levantamientos catastrales, ¿no? Aquellas que tienen presupuesto asignado para esta actividad. Ahora bien, esta labor catastral puede realizarse en todo un distrito o puede realizarse parcialmente, por sectores o por zonas. Van a ver también el momento que ustedes se vinculen a laborar o a hacer consultorías a municipales, van a ver que hay ciertos sectores de un distrito que están ya levantados, generalmente las zonas comerciales o las zonas centrales, y gran parte del territorio de una municipalidad no ha sido levantado. Sí se conserva un catastro de alguna manera inicial a través del tema de la recopilación del autoavalúo o la autodeclaración, que es la forma como una municipalidad lleva el tema de rentas y lo vincula al tema de catastro, pero un catastro ya definido conforme a la ley del sistema, hay muy pocas municipalidades que han realizado esta actividad. Por esa razón, a la fecha también hay de alguna manera independiente el levantamiento catastral a través del Banco Mundial, que ha sido una contrapartida por parte del banco que está interesada en que un grupo de distritos se integra el tema de tener zonas catastradas ya definidas a través de la ley del sistema. Por eso hay una contrapartida también para que muchas municipalidades se integren a este levantamiento catastral. Y la pregunta que surge, ¿cómo hace una municipalidad que no tiene catastro para que COFOPI de alguna manera realice el levantamiento catastral? Tendría que comunicarse o presentar una solicitud a COFOPRI pidiendo justamente la asignación presupuestal para que se realice este levantamiento en un determinado distrito. Ahora bien, este catastro urbano, como sabemos, ese levantamiento es una fotografía de la realidad. Se recoge exactamente todo lo que es el interior de un distrito. Por supuesto, las unidades inmobiliarias. Muchas de estas unidades, y ahí bien va a venir el tema que vamos a desarrollar. Muchos de estos predios, ya sean en un distrito de Pacora, Pacocha,
a nivel nacional, cualquier distrito tiene dentro de su jurisdicción predios que están inscritos en registros y otros predios que no tienen esa inscripción registral, que no cuentan con un título de propiedad. Y en otros casos van a encontrar sectores, ciudades o distritos completos que están integrados dentro de una comunidad campesina. Si bien es cierto, la comunidad ya está inscrita en registros públicos, al interior los lotes no están saneados, es decir, no tienen una autonomía. Entonces, toda esta gama de problemática con respecto al predio, es decir, al predio levantado físicamente, que es la labor del catastro, y el registro de la propiedad, el que lleva el control de los derechos de propiedad, va a ser justamente esta articulación que vamos a analizar y ver cómo se desarrolla justamente este proceso de saneamiento catastral y registral que está contemplado en la ley. Pero lo importante es comprender que el catastro es ese levantamiento, es una fotografía de la realidad, levantar todo lo existente dentro de una jurisdicción para tener justamente ese catálogo de predios, de unidades inmobiliarias, que me permita justamente desarrollar aspectos importantes justamente con las aplicaciones del catastro, especialmente en el caso del Perú, la finalidad fiscal, ¿no? La finalidad tributaria, de poder de alguna manera cobrar impuestos prediales mucho más asequibles y de alguna manera eh, viables con respecto a realmente lo que tiene la persona o el titular del predio catastral. Pero también, al igual que el tema del catastro urbano, también en el Perú se ha desarrollado el catastro rural a través del ente competente que son los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, los 26 gobiernos regionales que están en el Perú, automáticamente son los entes encargados del levantamiento del catastro rural y lo vienen realizando conjuntamente con el tema de la formalización o regularización o la entrega de títulos de propiedad rural. Estos dos catastros, de alguna manera, van de la mano con este tema del saneamiento catastral y registral. ¿Por qué lo decimos así? Porque el levantamiento de este inventario de predios rurales, que integran de alguna manera predios rústicos, eriazos habilitados y también comunidades campesinas y nativas, son materia de asignación de códigos únicos catastrales. En cambio, en el tema del inventario o lo que se llama el catastro minero, no. No hay una asignación de CUC al catastro minero porque tiene una connotación totalmente diferente. No hay una vinculación con el registro de predios de carácter predial, de carácter de propiedad. Sabemos que el tema de los derechos mineros es una concesión, de alguna manera, es un uso del suelo, pero no un derecho de propiedad. Eso lo vamos a ver más adelante para poder diferenciarlos, al igual que las zonas arqueológicas, al igual que las zonas de protección, a las zonas forestales, las zonas intangibles. Entonces, todos estos paradigmas que existen con respecto al catastro solamente nos van a conllevar de que los procedimientos de saneamiento catastral y registral están vinculados únicamente a los procedimientos de regularización de predios urbanos y predios rústicos, que son materia justamente de este procedimiento y de este catastro que estamos desarrollando. Ahora bien, el predio, que es la unidad, ¿no? El predio, de alguna manera inmueble, como le denomina el Código Civil, ¿no? Otros le denominan lote, ¿no? Parcela. Este predio de alguna manera tiene relaciones con respecto a la información que se está levantando desde el punto de vista fiscal, que hemos dicho que es el principal factor del catastro, desde el punto de vista jurídico con respecto a la titularidad, que está vinculado con el registro de la propiedad, el catastro físico, que está vinculado con la extensión y la dinámica del predio, ¿no? Justamente con respecto pues a esta georreferenciación o ubicación de los predios que vamos a ver. Y el tema económico con respecto al uso que se le da, ya sea para vivienda, para comercio, para industria o cualquier uso que tenga el predio. Son de alguna manera representaciones de la realidad en campo que podemos encontrar con respecto a un lote o un predio catastral. Ahora, en el aspecto físico, relacionado justamente a su ubicación, la edificación y todo lo que tenga que ver justamente con el levantamiento mismo del lote, en el aspecto jurídico, con respecto principalmente al derecho de propiedad y posesión, en el aspecto fiscal, relacionado justamente al valor del suelo, al valor del terreno, y en el aspecto económico, justamente su capacidad de poder adaptarse al tema del uso de carácter comercial, como hemos dicho, industrial o de vivienda. Ahora, dentro de las actividades catastrales que están contempladas en la ley y en el reglamento de la ley del sistema, están justamente el tema del levantamiento catastral.
¿no? Que es de oficio, masivo y gratuito. Solamente el levantamiento se hace en zonas nuevas donde justamente no se tiene un catastro actualizado conforme a las normas del sistema. Por supuesto que siempre hay preguntas cuando indican de que en una municipalidad puede tener un catastro, sí, puede tener un catastro, pero es un catastro de alguna manera no vinculado al sistema. Puede ser un catastro de alguna manera en una base de datos en Excel, en unos padrones, en unos planos arancelarios, pero es un tipo de catastro, inicial, pero un tipo de catastro. Lo que habla la ley es de un catastro moderno a través, justamente vinculado a través del sistema integrado. Y esta es la visión que tiene la ley del sistema para efecto de que todas las municipalidades a nivel nacional realicen estos levantamientos catastrales. Cuando ya hablamos de mantenimiento catastral, sale de alguna manera un concepto que nace justamente del levantamiento. Cuando ya se hizo el levantamiento y se tiene de alguna manera levantado parte de la totalidad del distrito o parte del distrito, se tiene que hacer continuamente un recojo de información cada año para efecto de actualizar la información. Como sabemos, anualmente se actualiza la información catastral un 10%. Entonces, esta información tiene que ser permanentemente actualizada y el mantenimiento cumple esa función. Es de oficio o a pedido de parte, es individual y es oneroso. Pero cuando hay un momento en que una municipalidad que ya realizó un levantamiento catastral conforme a la ley del sistema, necesita ya por el tiempo, generalmente son 4 a 5 años, de alguna manera generar indicadores mucho más actuales con respecto a las unidades prediales o justamente a los lotes catastrales, necesita realizar una actualización catastral, que es de oficio masivo y gratuito. Entonces surge la pregunta, la municipalidad podría escoger entre un levantamiento catastral, mantenimiento o actualización catastral si nunca se ha iniciado un catastro? No, tiene que empezar siempre por el levantamiento catastral y una vez realizado el levantamiento conforme al sistema, posteriormente podría solicitar una actualización catastral para ir de la mano justamente con la finalidad del catastro. Las normas que regulan el tema del catastro en el caso de Perú, la 28294, su modificatoria, el decreto legislativo 1288, el decreto supremo 05-2006, justicia, que es el reglamento de la ley del sistema, ¿no? El decreto supremo 05-2018, JUS, que modifica el 05, y tenemos también la resolución número 04-2012 SNP-CNC del Manual de Levantamiento Catastral, ¿no? Que es un manual que integra el tema de levantamiento de predios urbanos y predios rústicos. Y la resolución 01-2020 SNP-CNC, que es la modificación de los formatos del instructivo de la ficha de levantamiento catastral, que ha sido modificado. Ahora bien, cuando se inicia la competencia del catastro, es decir, una municipalidad nueva que quiere integrar un catastro, generalmente tiene dos opciones: o lo hace directamente la propia municipalidad con recursos propios que genere, o lo puede solicitar a COFOPRI para que COFOPRI realice ese levantamiento catastral previa suscripción de un convenio que hayamos indicado, ¿no? Entonces tenemos dos modalidades por se puede levantar el catastro. Una vez que se elija la modalidad, la entidad formalizadora o esta entidad catastral tiene que desarrollar todo un tema de una caracterización de la zona. Es decir, tendrá que primero evaluar la información catastral existente. Muchas municipalidades que no han realizado catastro tienen información al interior, los famosos padrones catastrales, las fichas urbanas, los impuestos prediales en base de datos y una infinidad de documentación y sobre todo de información que de alguna manera es la base para el tema de levantamiento catastral. Asimismo, aparte de la información alfanumérica, pueden tener información gráfica de planos, mapas o cualquier otra información necesaria para realizar esta actividad. Ahora bien, esa es la base justamente para el tema posterior que vendrá. Una vez de evaluada la información, se realizará una caracterización. La caracterización, ¿cuál es el objetivo? A veces cuando se hace un proyecto catastral en la práctica, digamos que lo hace la propia municipalidad. Lo que tiene que definir justamente es el valor o la inversión que va a realizar para el levantamiento. Digamos, si quiere hacer 100.000 unidades catastrales, va a tener que tener un sustento económico más o menos de 6 a 7 millones de soles para contratar ¿qué? Personal, equipos,
maquinarias, internet y todo lo necesario para hacer el levantamiento catastral hasta llegar al final. Es decir, tiene que haber siempre un correlato económico con respecto a las unidades que va a levantar. En consecuencia, si a veces yo tengo fondos, digamos, 1 millón o 2 millones de soles para hacer levantamiento catastral, tendría que ceñirme justamente a cuántas unidades catastrales podría levantar con ese dinero, porque tengo que acercarme justamente a la cifra y tendré que tener una definición de costos, ¿no? A través de aplicativos informáticos que actualmente hay, se puede definir los costos específicos con respecto a las actividades de levantamiento catastral que se van a hacer. Y ahí se puede, a través de datos espaciales, definir las unidades, las zonas y poder llegar más o menos a un valor que cuánto nos va a costar justamente este trabajo de levantamiento catastral. Pero lo más importante es definir las unidades que hay en un distrito. A través de la caracterización se realiza esta actividad y podemos definir que en un momento se definió 50.000 unidades, el levantamiento de 50.000 unidades, pero en realidad al momento de hacer la caracterización arroja un promedio de 70.000. Aparecieron 20.000 más debido al crecimiento urbano, a la subdivisión, al tema de propiedad horizontal. Entonces, la caracterización en realidad es esta actividad que nos fija exactamente la cantidad de unidades catastrales que debemos levantar en un distrito. Ahora, una vez que tenemos la información, hemos levantado, hemos definido justamente la zona de trabajo, y como les he dicho, el levantamiento catastral no necesariamente es de todo el distrito, puede ser una zona, puede ser la zona central del distrito, puede ser la zona comercial. Una vez que hemos definido esa zona, realizaremos el tema del levantamiento de la información gráfica y alfanumérica, ¿no? Necesariamente, como es un sistema, el sistema integrado, la 28294, exige ciertos parámetros de calidad. Es decir, no es un levantamiento utilizando una imagen satelital, como siempre nos vienen las preguntas, ¿no? Tengo una imagen satelital de buena resolución y sobre eso vectorizo o dibujo cada uno de los lotes y ya tengo mi catastro. No, tendré un catastro inicial, un precatastro, pero un catastro conforme a la ley del sistema, a lo que exige el sistema, no, porque la ley del sistema existe justamente control geodésico. Hijo, control geodésico quiere decir exactitud, posicionamiento con puntos de control geodésicos que permitan la ubicación de cada uno de los predios. ¿Y por qué es esto? Porque esta información que yo levante con los equipos geodésicos de alta precisión, con los equipos topográficos, va a permitir que ese plano se inscriba en el registro. Ese es el objetivo. Es decir, levantar catastro trae consigo que ese plano catastral se puedan inscribir los lotes en el registro. Si yo no tengo un control geodésico, un levantamiento pleno de la información conforme a los parámetros actualizados, esos planos no se podrían inscribir, no tendrían un correlato de inscripción. Por eso tiene que ver la exactitud. Una vez que tenga los puntos de control geodésico, elaboraré la cartografía base para de alguna manera comenzar a trabajar justamente con la identificación de los predios por equipos. Ahora, para el tema de la elaboración de la cartografía base, podré utilizar el método directo a través de la topografía o el método indirecto a través de lo que se llama la restitución fotogramétrica conforme a la ley del sistema. Y acá viene otra pregunta que siempre la hacen. Actualmente, algunas entidades o empresas están utilizando los drones para efecto de levantamiento catastral. ¿Se puede utilizar? Sí se puede utilizar, pero como una información complementaria de apoyo, porque la ley del sistema no ha sido modificada. Es decir, no existe dentro de los métodos indirectos la utilización del dron para efecto de hacer catastro puro. Tendré que ayudarme también con topografía o tendré que ayudarme con restitución fotogramétrica. Pero sí es importante utilizar estos para combinar estas metodologías y poder sacar una buena cartografía. Después se codifican, se hacen las codificaciones, se hacen las numeraciones de manzanas, códigos, para que efecto de que el equipo de empadronadores, lindadores o los técnicos de campo con sus ayudantes puedan ir a campo y comenzar a levantar y medir los lotes, ¿no? Estos técnicos van de alguna manera utilizando tablillas donde van llenando la ficha catastral. Acá viene otra pregunta también. Actualmente, doctor, se está integrando el tema de la ficha catastral virtual. Sí, hay algunas municipalidades que están utilizando los celulares y ya llevando la ficha predefinida, donde automáticamente llenan a través de un app o una tablilla, un pad, automáticamente la información y esa información va a una central donde automáticamente se carga el tema de la información. Sí es una metodología que se está aplicando para efecto de levantamiento catastral.
especialmente en la etapa de linderación y empadronamiento. Debemos entender que la linderación es la medida de los lotes. Y acá viene otra pregunta. ¿Actualmente la linderación ha cambiado en el tiempo con el tema de la pandemia? Sí, ha cambiado, porque ahora ha variado el tema de los externos, ¿no? Es decir, cuando se habla de externos, quiere decir que no se puede ingresar a las viviendas, se hace una verificación externa. Por esa razón es de que la metodología del dron y otros elementos como las imágenes satelitales pueden ayudar a complementar la información. Por supuesto, acá hay toda una connotación con respecto al sistema de que se está yendo en contra justamente de los parámetros técnicos mínimos para efecto de levantamiento catastral, pero la norma actualmente está siendo estudiada o va a ser modificada justamente para adecuarse a estos parámetros técnicos. Procesamiento de la información, una vez que se tiene toda la parte de gráfica y alfanumérica, se hace el procesamiento de la información para efecto del control de calidad. Una vez que se tiene el tema del procesamiento de la información, es decir, se procesa la información gráfica y alfanumérica y se combina para generar planos temáticos que permitan identificar a la unidad catastral con la ficha, se les asigna Cook, se hace una asignación de Cook y acá viene siempre el tema que vamos a analizar. Este Cook es el identificador único de cada uno de los predios. A cada uno de los predios, a cada una de las unidades, se le otorga un CUC y ese CUC de alguna manera va a ser la base para la inscripción en el registro de la propiedad. Como saben, la ley es el sistema integrado de catastro y su vinculación con el registro de predios. Por eso acá viene justamente la clase de hoy día, que esta información catastral que estamos levantando y asignando CUC se tiene que inscribir en el registro de la propiedad. Eso indica la ley. Ustedes leen la ley y eso indica. Pero en la práctica, de todos los levantamientos catastrales que han habido, no ha habido un masivo, ¿qué quiere decir? Un levantamiento total que automáticamente el plano catastral se lleve al registro y se inscriba. No, lo que se ha hecho es de que se hace un levantamiento de un distrito y predio por predio, ya sea a pedido de parte o por parte de cada institución, lleva un predio individual y lo inscribe en registro a través de la asignación de CUC, que lo vamos a ver. Es decir, lo que prima de la ley o lo que permite la ley es una inscripción masiva, digamos, 500 predios, 1000 predios, 10.000 predios directamente llevarlos al registro para efectos, ya que tienen CUC, pero en la práctica no se puede llevar esa información debido a problemas que vamos a comentarlo, ¿no? Y que actualmente todos los procedimientos de saneamiento catastral y registral son de tipo individual, uno por uno, digamos. Una vez que se tienen los CUC, se hace la exposición pública de la información para que las personas dentro de un plazo de 20 días calendarios puedan de alguna manera pedir la rectificación o modificación de algún predio. Como a veces los levantamientos no son perfectos, hay información que no se puede de alguna manera visualizar al momento del levantamiento, ya sea que no tiene linderos definidos, a veces las viviendas, o justamente no se puede definir dónde termina o dónde comienza otra vivienda. Para eso se hace la exposición pública de la información, donde se corrigen todos estos problemas de identificación predial. Esa información, una vez que la municipalidad ya la tiene de alguna manera validada, ya las personas de la jurisdicción han manifestado su voluntad de conformidad, es remitida a la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica actual la tiene COFOPRI. Es decir, toda esta información de una municipalidad, por ejemplo, la municipalidad de Tuquillo, automáticamente esa información es remitida a la Secretaría Técnica a cargo de COFOPRI. ¿Para qué? Para que COFOPRI pueda, como entidad de alguna manera especializada, pueda en el plazo de 30 días realizar esta revisión de la información. Es una revisión que cumpla con los estándares técnicos de calidad. Ahora, cuando ya la información es validada por COFOPRI, la municipalidad publica esta información a través de una resolución administrativa donde declara que es una zona catastrada. Y COFOPRI también saca una resolución administrativa donde está conforme con esta información. Hasta ahí se ha llegado actualmente en todo el tema de levantamientos catastrales a nivel nacional, porque es la parte final de tener esa información en la municipalidad, de tener CUC, pero no ha llegado a la siguiente etapa, que es la vinculación con el catastro, con el registro de predios, porque esa información debería, la totalidad de los 10.000 o 20.000 unidades catastrales levantadas en este proceso catastral, automáticamente llevarse al registro e inscribirse, cosa que no se puede hacer.
debido a que el plano catastral no es un plano de saneamiento. Entonces hay una especie de barrera que hasta ahora no se ha superado, es decir, se está buscando un procedimiento masivo de poder validar justamente la información del catastro masivo y llevarlo directamente al registro. Pero se ha abierto esta puerta de lo que es el saneamiento catastral y registral que permite llevar uno por uno al registro y poder sanearlos. Y cuando vamos a ver las características de uno u otro procedimiento, cómo se podría llevar adelante este proceso. Muy bien. Una vez que se ha remitido, una vez que han salido las informaciones, en la teoría se tendría que haber vinculado este plano catastral con el registro, ¿no? Para establecer la vinculación, la reconstrucción gráfica de los predios inscritos en el registro, tomando como referencia la información registral, la vinculación de la información catastral con la información registral utilizando el CUC como código de enlace, el cual se escribirá en las partidas registrales de los predios. De presentarse discrepancia entre la información catastral y la registral, se anotará en la partida registral del predio dicha circunstancia aplicando el procedimiento. Bueno, en resumen, cuando yo tengo un plano catastral levantado, por ejemplo, el último catastro que se ha levantado y concluido es el de La Victoria, el distrito de La Victoria en Lima. 105.000 unidades, 110.000 unidades se han levantado. Son esas 110.000 unidades, según esto, según esta vinculación, tendrían que ir directamente a ese plano catastral al registro e inscribirse 101 asientos en cada una de las partidas para que tengan ¿qué? Vinculación entre el catastro y el registro a través del CUC, una vinculación. Perfecto. Si fuera así, prácticamente esas 110.000 unidades se inscribirían directamente. Pero en la práctica no se puede hacer eso debido a que, si bien es cierto, tengo el lote catastral levantado, digamos de 200 metros, ese lote no necesariamente tiene un correlato en el registro. Es decir, en el registro no existe un plano similar al plano catastral que permite inscribirlo, como hacer un traslape o hacer una especie de hermano gemelo del levantamiento catastral que me permite inscribir. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Perú la inscripción difiere mucho de los levantamientos catastrales. Voy a poner un ejemplo mucho más amplio. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un levantamiento catastral en un distrito, digamos en Vegeta, hago el levantamiento catastral, realizo el levantamiento de 5.000 unidades catastrales y eso al momento de vincular lo llevo al registro, el registro me dirá que no se puede vincular ese plano catastral debido a que se encuentra sobre una propiedad privada de Juan Torres. Entonces, ¿qué pasa ahí? La parte registral no se adecua al catastro, motivo por el cual lo que tendrían que hacer estas personas que viven ahí en Vegata tendrían que hacer un proceso de prescripción adquisitiva o adquisición de derechos de propiedad para que puedan vincular, generar un plano de lotización y posteriormente vincular esos lotes catastrales con la propiedad que está inscrita. Entonces, esas vinculaciones aún no se hacen debido a que no hay una actualización con respecto al registro, con respecto a cada lote. Por esa razón que el sistema ha optado de que cada persona en forma individual, por ejemplo, en el caso de Beta que estoy presentando, manzana lote 5 de la calle Real, con 200 metros, tendría que ir previamente a un proceso de prescripción adquisitiva, independizar el predio, inscribir el lote y posteriormente hacer esa famosa correlación de inscripción del CUC. Para que funcione justamente, se cierre el círculo con respecto a este procedimiento que estamos comentando. Dentro de las etapas del proceso catastral que comienza con la evaluación de la información que hemos comentado, el tema de levantamiento de la información gráfica y alfanumérica que son la base para efecto del catastro y la asignación del CUC que es uno de los elementos dentro del proceso mismo que ya se otorga a cada uno de estos unidades levantadas para su exposición pública y su declaración de zona catastrada y remisión a la Secretaría Técnica, surge siempre este condicionante que hemos hablado, de que la vinculación con el registro de predios debería hacerse de una forma masiva, cosa que no hay, pero se permite actualmente por parte de los usuarios, donde ya se ha levantado catastro, realizar procedimientos de saneamiento catastral y registral de cada uno de los predios en forma individual. Para lo cual, ¿qué se exige? Se exige previamente que la persona donde se ha catastrado su lote, por ejemplo, en La Victoria, en el ejemplo práctico, se ha levantado un lote en la calle Real número 256 de 200 metros,
ese predio tenga un correlato de que ese predio le pertenece a la persona que es el titular registral para que pueda inscribir el CUC en esa partida. Y esté vinculado su lote directamente, su lote catastral esté vinculado directamente con el registro. Entonces tiene que haber una vinculación en que esa persona que ha sido favorecida con un levantamiento catastral tenga también un correlato de una partida o ficha en el registro de la propiedad para que se pueda fusionar el tema de CUC con el registro de la propiedad. Y es lo que se busca dentro de este proceso. Una vez que se realizan los levantamientos catastrales a nivel nacional, todos estos catastros están definidos o plasmados en un sistema digital. Y acá viene otro comentario que siempre se hace. ¿Qué pasa con el sistema integrado? ¿Qué es lo que busca el sistema integrado? La ley del sistema, dentro de su, digamos, de su visión como sistema integrado, busca que la información catastral a nivel nacional se integre en un repositorio único, que una entidad del Estado, puede ser COFOPRI, el Ministerio de Vivienda, el MEF, una entidad tenga un sistema tan potente que todos los catastros nacionales de las 1.800 municipalidades se puedan integrar en un solo servidor. Y cuando a futuro cambien de autoridades y se pierda la información municipal, como siempre se ha perdido en algunas municipalidades, si se pierde o le entra un virus y desaparece, automáticamente se tenga un resguardo de esta información en este repositorio nacional. Esa es la primera función del catastro nacional que busca. Y lo segundo es de que sea esta información o este sistema sea en tiempo real, de que si estamos en una municipalidad de Andoas, ubicada en la selva, o de Yurimagua, y automáticamente se haga una modificación el día 24 de abril a las 12 del día, automáticamente esa información se refleja en el sistema en forma automática. ¿Para qué? Para que la base de datos y alfanumérica automáticamente se genere una actualización permanente, cosa que no lo hay. Cosa de que a veces se entrega el catastro, una vez que concluye el catastro COFOPRI, le entregue en un CD la información de la base gráfica alfanumérica en una base gráfica de CAT o ARGIS, y ahí termina. Y ahí ya depende de la municipalidad de poder actualizar. Y si no la actualiza, prácticamente esa información se pierde. Si hubiera un sistema que integre todo esto, ya sería pues algo que de alguna manera cumpliría la finalidad que tiene el sistema integrado, de tener una base sólida, una base integral. Se está buscando actualmente llegar a ese nivel de tener una base única para efecto de integrar el gran sistema catastral peruano. Lo que sí tenemos es el GeoYacta, que es un visor donde están todos los levantamientos catastrales. Si ustedes quieren ver en forma gratuita y en cualquier momento qué distritos se han levantado a nivel nacional, lo pueden ver directamente en el GeoYacta, entrando al aplicativo y automáticamente pueden ver. Pero es una información histórica, no es actualizada. ¿Qué quiere decir? Que si se hizo un levantamiento catastral el año 2006 en Piura, en el centro de Piura, y yo lo visualizo en este momento, esa información es del año 2006, no es un levantamiento actual. ¿Por qué? Porque se hizo en ese momento, es la información que se levantó en ese momento. Si en ese momento Piura tenía 100.000 unidades, puede ser que ahora tenga 120.000 unidades y esas no estén reflejadas en este catastro. Por eso les digo que eso es un visor histórico del momento que se levantó. Si tuviéramos un sistema catastral actualizado, sí podría yo a través de un aplicativo entrar y automáticamente ver la cantidad de unidades actuales que tengo, porque como se actualiza permanentemente, podría tener justamente un catastro integrado, lo que se busca a futuro. Muy bien, estas son las resoluciones por las cuales se declaran zonas catastradas y son un elemento previo antes de remitir la información a COFOPRI como Secretaría Técnica. Posteriormente, lo que hace COFOPRI, una vez que se concluye con este proceso de levantamiento catastral en el distrito, publica una resolución administrativa donde da la conformidad justamente de este proceso catastral levantado. Muy bien. Ahora bien, para entrar al tema ya directo de saneamiento catastral y registral, debemos entender que la base gráfica de propiedades, esta base gráfica de propiedades que de alguna manera vincula al registro de propiedad con respecto al catastro, es una base que está en una continua actualización.
voy a señalar puntos importantes en este tema. La base de registro no es infalible, es una base que está en continua actualización y brinda información de la información, una información solamente de los planos digitalizados o de la información levantada por entidades formalizadoras que están que tienen información registral. Quiere decir que existe una información plasmada en documentos, en folios, en tomos, en fichas, que no ha sido levantada, que no ha sido plasmada en estos planos. Por eso que todavía el registro está en esta articulación de llegar a ese 100% de tener toda la información catastral. Está en proceso, sí, está previamente desarrollando procedimientos que permitan justamente esta famosa actualización, pero es lo que se tiene el registro. Y esta información, que es la base gráfica de propiedades que tiene el registro, va a tenerse que enlazar con el levantamiento catastral que hemos visto. Tiene que empalmar para que esta situación permita la inscripción de los CUC. Esa es la finalidad, que la información catastral del lote catastral permita tener simetría con el lote inscrito en registros públicos. Si se da esa simetría, esa coincidencia, automáticamente el CUC se va a inscribir en el registro de predios como un asiento nuevo. Esa es la finalidad que busca justamente este procedimiento de catastral vinculado al registro de predios. Si fuera así, automáticamente se tendría que inscribir el predio. Por esa razón, que el tema, cuando hablamos de saneamiento catastral y registral, es un procedimiento donde vas a integrar el catastro levantado con, con el registro. Ese registro, de alguna manera, que se está actualizando permanentemente. Cuando hablamos a veces solamente del término saneamiento registral, quiere decir de que pueden haber otros actos que se saneen, por ejemplo, una compraventa, una permuta, una regularización de una expropiación. Pueden haber otros elementos totalmente diferentes al tema de catastro. Pero cuando hablamos de saneamiento catastral y registral, es una vinculación entre el catastro y el registro para que las dos concuerden, que la información que tiene el registro sea la misma que tiene el catastro y viceversa. Ese es el fundamento que tiene el tema del saneamiento catastral registral. Cuando existe esta vinculación, prácticamente pues se ha cumplido la finalidad de la ley del sistema. Y parte eso así de que las leyes que regulan el tema de su vinculación con el registro de predios, y dice el catastro con su vinculación con el registro de predios, parte justamente de las normas ya citadas que hemos visto, ¿no? La 28294, que es la ley marco del tema del sistema integrado de catastro y su vinculación con el registro de predios, el decreto legislativo 1288 que la ha modificado y la ha integrado modificaciones con respecto al tema de exactitudes registrales y al nuevo procedimiento que hay de saneamiento catastral y registral, el tema del reglamento mismo, que ha sido modificado a través del decreto supremo 05-2018, y las resoluciones administrativas que aprueban el tema de la guía de la asignación del Código Único Catastral. Ahora bien, dos cosas importantes acá. Cuando hablamos de asignación de código catastral, generalmente la ley divide en dos sectores, es decir, zonas que han sido catastradas y zonas que no han sido catastradas. En los dos supuestos, la ley se pone de que al administrado puede solicitar estos códigos catastrales. Si es un área que donde ya han levantado catastro, por ejemplo, en La Victoria, se le dará el documento pertinente que tiene esa característica de levantamiento catastral. Pero llegamos a una zona de un distrito que no ha levantado catastro, le dará un negativo y él tendrá que activar un procedimiento especial para para que la asignación de CUC a través de un verificador catastral que lo vamos a ver. En los dos casos, los administrados de alguna manera tienen las puertas abiertas para poder llegar al registro y poder inscribir los CUC cuando corresponda. Por esa razón, se ha diferenciado justamente estos mecanismos para poder llegar y poder obtener justamente una información precisa con respecto al tema de los levantamientos catastrales, ¿no? Y la última modificatoria, la resolución de superintendencia de registro del 075-2013, que de alguna manera aprueba la directiva de los mecanismos de viabilización de la anotación preventiva, liquidación y trámite de oposición y formulación de medios impugnatorios cuando existen estas contradicciones con respecto al tema de vincular un lote catastral con respecto al registro, ¿no? Que lo vamos a ver. Muy bien. Antes de entrar al tema de saneamiento catastral y registral,
hay que tener unos conceptos previos. Hay que identificar lo que es el predio. Entonces, el predio está definido justamente por esta superficie de terreno, una poligonal continua y cerrada, justamente que da ese derecho de propiedad o posesión sobre el suelo. No estamos hablando de una concesión como el caso del derecho minero que les he dicho, que les he hablado, una concesión minera que es un uso del suelo, que es diferente a propiedad, ni estamos hablando de lo que es un derecho de alguna manera vinculado a un patrimonio arqueológico o vinculado a lo que es el tema de un área de protección ambiental. Si bien es cierto, el registro los acoge a través de una partida registral, ellos no están considerados como propiedad predial. La propiedad predial está considerada los predios urbanos y rústicos que tienen una connotación de definición. Tienen que estar definidos necesariamente por una poligonal o un perímetro para que sea. Entonces, esos son los dos elementos que se van a considerar dentro de la vinculación del catastro y registro. El saneamiento catastral que está definido en la ley es el conjunto de procedimientos técnicos que se ejecuta para el fin de rectificar las inexactitudes. ¿Qué quiere decir? De que si en el levantamiento catastral que he realizado en La Victoria, he levantado un lote inscrito que tiene, digamos, 200 metros, pero cuando yo voy a la partida registral tiene 202 metros, tiene 2 metros de diferencia, prácticamente lo que hace el saneamiento catastral es corregir ese error y darle privilegiar la información de campo, que vincule esta información y que de alguna manera se actualice en el registro con la información que se ha levantado en campo, que es 200 metros. Prácticamente con el nuevo asiento, automáticamente este predio se vinculará con una exactitud a 200 metros, porque se ha hecho una especie de corrección. El catastro, este saneamiento catastral, tiene la bondad de corregir y rectificar estas inexactitudes y actualizar la información del predio. Pero no hay que confundir un tema, y esto siempre ha venido en las preguntas. Si yo tengo un predio de 500 metros levantado en campo, de un corralón, digamos, o de un edificio, y tengo la partida que solamente dice 100 metros, ahí hay una incoherencia registral. Si bien es cierto, yo tengo 100 contra 500, hay 400 de diferencia. Esos 400 donde debería estar de que el lote en realidad invadió lotes vecinos y estamos frente a un procedimiento no de saneamiento catastral, sino de superposición con otros predios, que debería este lote de 500 realizar un proceso primero de prescripción, validarlo, inscribirlo y posteriormente realizar esta correlación con el tema del registro con la inscripción del CUC. Por eso, los casos van a ser diversos, van a haber diferenciaciones, pero lo importante, que para que funcione el tema de la vinculación entre el catastro y el registro, tiene que haber coincidencia entre el lote catastral y el lote inscrito en registros públicos, frente a esas dos realidades. Y el verificador catastral, que es la persona natural, profesional, colegiado o persona jurídica, que va a ayudar especialmente a esas personas que solicitan la inscripción del CUC, de lotes inscritos, pero que no han sido catastrados. ¿No? Les puse el caso por ejemplo, la municipalidad de Yurimaguas nunca ha hecho un catastro y no tiene, su área no está definida como área catastrada, en consecuencia no tiene de alguna manera un plano catastral de la zona. Cuando yo, como propietario en Yurimaguas, quiero inscribir un CUC, tendría que ir a la municipalidad y pedirle un certificado negativo. Con ese certificado negativo, tendría que irme a contratar un verificador catastral para que me levante el lote y a su vez me haga el procedimiento para solicitarle al ente catastral la asignación de CUC, en este caso a la propia municipalidad. Pero a veces la municipalidad no tiene CUC, es decir, no ha solicitado rangos de CUC. Entonces, frente a esa negativa o frente a esa deficiencia por parte de la municipalidad, lo que tenemos que hacer es solicitarle a la Secretaría Técnica, quiere decir a COFOPRI, que me asigne el CUC, para lo cual presentaré mi expediente técnico con el levantamiento realizado por el verificador catastral y que se adecúa a los parámetros técnicos que permitan justamente otorgar un CUC y ese CUC llevarlo al registro para que se correlacione con la partida registral. Generalmente, este procedimiento debería hacerlo el propietario del predio inscrito, porque no tendría sentido hacer todo un levantamiento para generar un código, un CUC, para que ese predio no se pueda inscribir en el registro, porque estaría, por ejemplo, el predio donde supuestamente esté ese lote levantado, si bien es cierto, existe una persona que está 50 años allá, pero en realidad está sobre un predio de una comunidad campesina, prácticamente habría una incoherencia en la inscripción del CUC. Prácticamente el registro lo va a observar, no lo va a inscribir.
Entonces, una cosa es levantar y otra cosa es la coincidencia que va a haber entre el levantamiento que se haga por el verificador catastral y la asimetría que exista con el registro de la propiedad. Muy bien. Entidades generadoras de catastro, que son las municipalidades, puede ser los gobiernos regionales, los GORES, que también pueden ser otras instituciones como ellos. Y por mandato legal tiene la atribución de otorgar estos, pedir los rangos, esos rangos, las municipalidades tendrían que pedirle a COFOPRI como Secretaría Técnica y tener los rangos para que puedan otorgarlos en el momento que las personas soliciten justamente una asignación de códigos CUC en zonas no catastradas. Y el catastro de predios, que es en realidad el catastro de registros públicos, donde están concentradas todo el tema de las partidas registrales. Hay que diferenciar una cosa. El catastro físico, el catastro del sistema, me levanta el predio tal como está en la realidad. Un predio de 200 metros de 2 pisos. El catastro de predios de registros públicos me levanta la información legal. ¿Qué quiere decir? Si en la partida registral dice 1000 metros, 1000 metros va a tener según la partida, según el plano que esté en el archivado. Y va a diferir el plan, digamos, del lote que tiene 200. Va a haber una diferencia. Entonces, no necesariamente la partida registral del predio concuerda con la información levantada del catastro. Siempre va a haber una diferencia. Cuando concuerda, no hay ningún problema y se puede inscribir el CUC. Pero cuando difiere, ahí comienza el tema del procedimiento de saneamiento catastral y registral que estamos viendo. El otro elemento que debemos considerar es el código único catastral, ¿no? Que es este elemento de vinculación entre el registro y el catastro, que de alguna manera de 12 dígitos que permite justamente esta vinculación de dos informaciones, la catastral por un lado y la registral por el otro lado. Y es lo que vamos a ver. Muy bien. Una vez que las personas ya sea han concluido con este proceso de levantamiento catastral en una zona, por ejemplo, el caso de la Victoria que ponemos, que se ha levantado, una persona en la Victoria, en la calle Antonio Basso, ¿no? 256, unidad catastral de 300 metros. Ahora él, como solicita esa vinculación con el registro, van a solicitar los rangos de Cook. Es decir, puede existir situaciones donde ciertos predios no cuentan con estos Cook. Y como no es un área catastrada, se dejó de lado esta zona del sin levantar, puede la persona solicitar estos CUC a través justamente de un verificador catastral. ¿A quién le solicitan? Generalmente lo solicitan al ente generador de catastro, que son las municipalidades, ¿no? Si la municipalidad no puede atender el pedido porque carece de CUC y no le ha pedido a la Secretaría Técnica, recién podrá ir directamente a la Secretaría Técnica. Dos cosas. Pero si ya se ha hecho en la zona de la Victoria, la zona central de la Victoria, se ha trabajado y se le ha asignado CUC, entonces la situación que va a proceder es que solamente le solicita a la municipalidad, como es una zona ya catastrada, solamente la certificación de que ese lote tiene un código CUC. Y con esa certificación, más los derechos registrales, lo va a ingresar al registro público para que directamente su predio inscrito, su partida registral, se vincule con el catastro a través del CUC. Entonces va a ser un trámite mucho más directo, debido a la existencia de que tiene CUC. Entonces, cuando se solicitan rangos de CUC, generalmente son de predios que no han sido catastrados y que no tienen CUC, no han cumplido con el tema del catastro. Por eso se indica dentro de la solicitud de rangos, es las entidades generales de catastro solicitan a la Secretaría Técnica del sistema los CUC según la cantidad de predios catastrados, adjuntando un plano de localización en formato CAT. La Secretaría Técnica, en un plazo no mayor de 7 días, calendarios de recibida la solicitud, entregará los rangos correspondientes. Ahora bien, generalmente en la Victoria, si son 110.000 unidades, va más o menos a pedir ese rango, pero debería la municipalidad pedir un poco más para atender justamente aquellos lotes que no han sido catastrados y que podrían, en principio, solicitar a través de los certificados negativos, pedir de que se le asigne un CUC para que pueda la propia municipalidad atender. En el caso, si no lo hizo la municipalidad y es una zona donde no se ha levantado este catastro, podría, vuelvo a repetir, esta persona solicitarle
al verificador catastral que realice el trámite y le pida a la Secretaría Técnica que le asigne un CUC para que lo pueda vincular con su partida registral. Y en el tema ya del catastro con las unidades ya entregadas, se asignará el CUC a cada predio físicamente definido como unidad inmobiliaria. En el tema dentro de las zonas catastradas. En el caso de la Victoria, como le digo, la municipalidad ha tenido que solicitarle. Pero como el trabajo lo ha hecho COFOPRI, automáticamente COFOPRI le ha asignado los códigos CUC a cada una de las zonas. ¿Por qué se solicitan los códigos CUC? Hay zonas donde se ha levantado, digamos, del 100% de la jurisdicción, solamente se ha levantado el 50%. La municipalidad ya pide el 100% de unidades para tener un estándar de CUC y, digamos, poder atender los requisitos de aquellas zonas donde no se ha levantado. Algunas municipalidades lo han hecho, otras no. Donde esas municipalidades que han hecho ese procedimiento y tienen los CUC y no los han asignado, podría esa persona ir primero a la municipalidad y pedir ese CUC para que en zona no catastrada pueda iniciar su trámite de vinculación. Pero en la mayoría de casos, como le digo, en los levantamientos catastrales realizados por COFOPRI y las municipalidades, generalmente ya en el momento de entrar dentro de la articulación con la ley del sistema, ya tienen asignados CUC cada uno de ellos, pero en forma masiva, pero ya depende de cada uno de los titulares de cada predio realizar su gestión o realizar su inscripción ante el registro de predios en forma individual. Muy bien. Esta asignación de CUC, volvemos a indicar, puede ser sobre estos predios de propiedad exclusiva, común, para todo lo que son predios urbanos o predios rurales. Y acá viene un comentario que siempre aparece, ¿no? Si bien es cierto, COFOPRI o las municipalidades realizan levantamiento catastral y solicitan códigos CUC para todos los predios levantados, perfecto, se le asigna a estos predios, ¿no? Y ya tienen una vinculación. Cuando se va a la municipalidad a pedir un certificado, automáticamente el certificado sale con el código CUC. Pero ¿qué pasa en el ámbito rural? En el tema del saneamiento físico y catastro que realizan los gobiernos regionales. Actualmente el gobierno regional está levantando información de predios rústicos, pero no está asignando CUC, está otorgando lo que se llama certificados de alguna manera de información catastral, pero son unos certificados que no tienen nada que ver con el CUC. Entonces, estos certificados de información es un código al interior de cada gobierno regional. Si tratamos de escribir estos certificados de información catastral que tienen los gobiernos regionales con el registro, no se van a vincular porque no están dentro del parámetro de la ley. Se ha dado esa dispensa al tema rural en este sentido. Entonces, ¿qué están haciendo los parceleros o los agricultores? Solicitando los CUC a COFOPRI para que COFOPRI le dé el CUC del predio ya formalizado por los gobiernos regionales y él directamente a través del verificador catastral vaya al registro y lo inscriba. Entonces, hay un procedimiento de ese tipo en el tema rural, donde en el tema de saneamiento rural no se está dando la vinculación de entregar CUC para que se asigne a cada una de las parcelas un código único catastral en el tema rural. En el tema urbano sí, en el tema rural no, por ahora. Se sigue trabajando con los códigos de información catastral que lo está dando el mismo gobierno regional. Ahora, también se puede dar CUC a comunidades campesinas y nativas, sí, la norma permite justamente la inscripción del tema de las comunidades campesinas y nativas, otorgarles CUC para efecto de su inscripción en el registro de la propiedad. Ahora, la asignación de los CUC se pueden dar por dos formas. En zonas catastradas, que generalmente están vinculadas al tema de levantamiento catastral que se haga. Si es una zona catastrada, prácticamente ya están vinculados los datos catastrales con el CUC. Prácticamente el ente catastral automáticamente va a dar los códigos CUC para asignarle a cada uno de los lotes que esté levantados. En zona de áreas catastradas no habría ningún inconveniente porque esos derechos ya de propiedad, ya sean derechos de superficie o derechos de carácter especial, prácticamente van a estar vinculados a un código CUC que se da dentro del procedimiento mismo. Como hemos visto, las etapas del procedimiento catastral, hay una etapa donde está la asignación de CUC, porque una de las formas de asignar CUC es prácticamente para una declaración de zona catastrada, tienen que tener los CUC.
que esos CUC no se inscriban en el registro ya es una etapa posterior. Solamente se exige que tengan la asignación de CUC para que sea validada como una zona catastrada. En zonas catastradas, prácticamente el usuario o el administrado tendría que ir y solicitar justamente esta certificación que indique que su lote se encuentra en una zona catastrada y que el CUC tiene su número correlativo. Con esa certificación puede ir al registro directamente e inscribirlo en su partida registral. Ahora, pero a veces hay problemas con respecto a la asignación de CUC. A veces dos jurisdicciones se reputan que tiene uno jurisdicción sobre el otro y de alguna manera puede quedar conflictos entre jurisdicciones con respecto a la asignación de CUC. Habría que siempre verificar el tema de competencia con respecto a cada uno de los distritos donde se realiza el levantamiento de la información catastral para evitar estos conflictos. Generalmente se deja de hacer levantamientos en las zonas donde hay problemas de jurisdicción. Hay muchas zonas del Perú donde hay conflicto de jurisdicción entre distritos o provincias. Prácticamente se deja salvo esa zona y no se interviene para efecto de levantamiento. Entonces, cada persona en forma individual podría hacer una asignación de CUC en zona no catastrada para poder asignarle preventivamente un CUC y poder inscribirlo en el registro. Generalmente todas las entidades formalizadoras generan pues procesos de titulación. Por un lado, COFOPRI se encarga de todo lo que es la titulación de asentamientos humanos, centros poblados a nivel nacional, y automáticamente debería haber asignados CUC en todos sus procesos catastrales, al igual que el SPED. En este caso, el tema de los gobiernos regionales, que actualmente están trabajando el tema de formalización rural. Pero en la práctica, estos dos entes, por un lado COFOPRI en lo urbano y por otro lado los gobiernos regionales en el tema rural, no están asignando CUC en sus procesos de formalización. La norma les permite hacerlo, pero no lo están haciendo. Solamente están asignándose CUC en los procedimientos de levantamiento catastral, no en los procesos de titulación y formalización. Ahora, en el caso ya de zonas no catastradas, hemos visto de que en un distrito del 100%, el 50% entra a COFOPRI o entra a la municipalidad y realiza un levantamiento catastral. Y el otro 50% no realiza el levantamiento catastral por falta de presupuesto. Entonces tenemos en un solo distrito, pueden haber áreas catastradas y áreas no catastradas. En las áreas catastradas hemos dicho de que ya tienen los códigos asignados y prácticamente nos dan la certificación al momento de pedirlo. Pero ¿qué pasa en estas zonas no catastradas? Estos titulares o propietarios de los predios ubicados en esta zona donde no se ha realizado este levantamiento catastral, tienen que contratar ¿qué? Un verificador catastral, como hemos dicho, ¿no? Quien realizará el levantamiento de ese predio. Va a levantarlo y va a definir que ese predio tiene 200 o 300 metros con sus medidas, ángulos, distancias y todos los elementos técnicos. Ahora, una vez que levante, o se haga el levantamiento de ese lote y se elabore un plano que defina justamente al lote catastral, tendrá que solicitarle a la asignación del CUC. ¿A quién se solicita primero? A la entidad generadora de catastro. Tendría que primero solicitarla a la municipalidad. Y acá viene el gran error a veces en el procedimiento de asignación de CUC en zona no catastrada. Van de frente a COFOPRI, cuando la ley exige de que primero vayan a la municipalidad y frente a la negativa de la municipalidad, recién vayan a la Secretaría Técnica. Entonces, primero se va al ente generador y después se va a la Secretaría Técnica. Entonces, ahora, cuando la municipalidad me indique que no tiene los códigos CUC y no puede asignar, recién ahí tengo pase para irme a la Secretaría Técnica COFOPRI a pedir la asignación del código CUC. Ahora, el verificador tiene que completar todos los requisitos técnicos con respecto al tema de la presentación de la solicitud, el plano georreferenciado en coordenadas, ¿no? Y dentro de los sistemas técnicos que exige COFOPRI para efecto de definir los parámetros técnicos que permitan justamente la asignación de CUC. Presentar la ficha catastral, la cual ha sido llenada directamente por el verificador catastral, y la declaración jurada del titular catastral respecto a la fecha de entrada en vigencia. No hay una declaración jurada que de alguna manera indica que no hay procesos judiciales. No pide datos adicionales. Por eso le decía, algunos casos, poseedores de lotes no propietarios están solicitando códigos CUC. La entidad pública, en este caso podría darles, sí, podría darles, pero no les va a servir de nada porque al momento de llevarlo a registro no lo va a poder inscribir, porque tiene que haber una correlación entre la unidad catastral y el titular registral.
tiene que haber una correlación de titularidad para que pueda inscribir el predio. Solamente el rogante o la persona, el titular registral, tiene que concordar con el titular catastral para que sea esa asimetría de inscripción. Las entidades generales de catastro asignarán el CUC en un plazo no mayor de 40 días. En este caso, las entidades generadas no están asignando CUC, generalmente lo está asignando la Secretaría Técnica de COFOPRI, justamente por el tema de que COFOPRI está atendiendo todas las solicitudes, ya sea en urbano o rural, para efecto de otorgar estos códigos CUC, ¿no? Generalmente esto se da en zonas no catastradas. Una vez que se tiene ya el certificado, es decir, COFOPRI realiza la revisión de los documentos y le da el certificado de alguna manera el CUC, ya la persona tiene un documento donde de alguna manera va a permitir que ese documento entregado o esa certificación pueda ser llevada al registro y presentada como título, como si fuera una inscripción al registro, para que se inscriba ese código CUC en la partida registral. Si la partida registral del señor Juan Pérez, que en el caso estamos poniendo, tiene 5 asientos, este sería el sexto asiento, un asiento número 6, donde se va a inscribir justamente el tema del CUC con respecto al predio, para que se identifique, pero tiene que estar vinculado, tiene que ser, si el certificado catastral, esta certificación del CUC, el predio tiene 200 metros, en el registro tiene que haber un predio inscrito al mismo titular con 200 metros para que tenga esa vinculación, para que se puedan vincular, o tienen predios, tienen que estar dentro del rango de tolerancias catastrales o registrales que permitan justamente su inscripción. Ahora, cuando se lleva este certificado de inscripción, los predios inscritos en el registro en zonas catastradas y no catastradas, que son los dos casos, cuya información catastral y registral no presenta discrepancia, quiere decir que son exactos. Cuando son exactos, necesariamente el registro lo que va a hacer es inscribir 200 metros en el catastro, 200 metros en el registro, concuerdan. Entonces, ¿qué va a hacer el registrador? Inscribirlo, porque no hay discrepancia. Pero cuando existen estas discrepancias, de existir discrepancias entre la información catastral y registral, ahí se inicia el procedimiento de saneamiento catastral registral. Ahí comienza de alguna manera el procedimiento que permita justamente vincular estas dos informaciones. Si tengo mi plano catastral 200 metros y en el registro aparece con 210, hay una discrepancia. Lo que va a hacer es, a través del procedimiento catastral registral que se publicite, es corregir estas imperfecciones para efecto que se inscriba. Entonces, esa es, digamos, la finalidad que tiene este procedimiento de saneamiento catastral y registral, ya sean de predios urbanos o de predios rústicos, que me permitan justamente a partir de esta hoja de información catastral, que es el documento que me entrega, ya sea la municipalidad a través de la zona catastrada o me entrega COFOPRI a través de la Secretaría Técnica en zonas no catastradas, esa hoja informativa catastral lo voy a llevar y si concuerda con mi partida registral, automáticamente voy a inscribir el CUC en un asiento posterior. Por lo cual, necesariamente tiene que haber un informe técnico que elabore el registro que me diga que concuerda entre la información del catastro y el registro, hay una concordancia. Y el informe del registro, el informe técnico del registro, tendrá que ser positivo en el sentido de que sí procede la inscripción de este CUC que concuerda con la información, para lo cual se harán las comparaciones gráficas entre la información registral y catastral que concuerden. Si hay discrepancia con respecto a ubicación, zonas, linderos, áreas, automáticamente no se va a inscribir directamente, tendrá que pasar a lo que es el saneamiento catastral. Cuando concuerdan 200 metros, ubicación, áreas, medidas y linderos, se va a dar un asiento de este tipo, que lo están visualizando, donde directamente se inscribe el CUC. Este es el asiento registral, donde este predio ya tiene la concordancia entre el catastro de registro y su concordancia final. No hay acá un procedimiento que hacer. No hay un procedimiento acá. Lo único que se ha hecho es una inscripción del CUC en forma directa. ¿Por qué? Porque la información del registro concuerda con la información del catastro. Pero cuando esta información no concuerda la información catastral con la registral, con la hoja informativa no concuerda entre la información registral, lo que se va a hacer es este procedimiento de saneamiento catastral que va a permitir justamente la inscripción de esta información catastral
adecuarla al registro para que se modifique la del registro y prime la información del catastro como un procedimiento. Para lo cual, ya hemos visto el tema de la asignación en las zonas catastradas y en zonas no catastradas y los documentos que van a dar mérito a la inscripción. ¿Cuál es el código Cook? El código Cook que se da a través de esta hoja informativa y todos los requisitos que hemos visto y que permiten justamente llegar al objetivo de inscribir justamente esta información catastral que en este procedimiento de saneamiento catastral difiere de la información del registro. Hay una discordancia. En consecuencia, el saneamiento catastral y registral se inicia cuando hay una discrepancia entre la información del catastro con respecto a la inscripción en el registro, con respecto al titular del predio. Entonces, lo que se va a hacer es corregir esas inexactitudes a través de un procedimiento de publicidad, que lo vamos a ver. Entonces, ¿quién es el ente competente de iniciar este procedimiento catastral y registral? El registro. Tendría que presentar mi solicitud al registro y en mérito justamente a este rogatorio se va a iniciar el tema de las comparaciones gráficas y literal con respecto a la información catastral y registral para que el registro dé una opinión. Si es positiva, si no hay diferencias, inscribirá. Y si hay diferencia, iniciará este procedimiento de catastro o de saneamiento catastral y registral. Por supuesto que en algunos casos, y la ley los permite, de que el registro, por la capacidad operativa que está limitada al tema de inscripción de masivos, puede celebrar convenios de cooperación o suscripción de convenios que permitan justamente a las entidades generales de catastro, en este caso COFOPRI y los gobiernos regionales, realizar este saneamiento catastral y registral en forma masiva a través de su proceso de formalización. Entonces, se le permite justamente a través de estos procesos masivos suscribir convenios SUNAR con el gobierno regional o con COFOPRI para poder realizar en forma masiva la inscripción de estos CUC. Ahora, cuando existe esta discrepancia, se inicia el procedimiento. Si existe la discrepancia entre información registral y catastral, inmediatamente se realizan las notificaciones respectivas para indicar justamente que se inicia el procedimiento de saneamiento catastral, para lo cual se notifica se realiza la notificación a través de esquelas, ¿no? O comunicaciones al propietario del predio catastral y a los colindantes, para efecto de iniciar este proceso de saneamiento catastral y registral. Por supuesto que también, aparte de la notificación personal que se realiza una notificación en el diario El Peruano y de mayor circulación, ¿no? Estos gastos de publicación son solventados por el presentante, por el solicitante. Una vez que se hacen las publicaciones, se realiza la anotación preventiva. La partida registral se anota de que este procedimiento se ha iniciado en mérito al artículo 62 y que esta publicidad de esta discrepancia entre la información catastral y registral se está publicitando para que cualquier tercero se pueda oponer al procedimiento y pueda manifestar su negativa a la inscripción de esta correlación de este código único catastral en el registro, ¿no? Entonces, esta anotación de alguna manera tendrá una vigencia de 80 días y en ese lapso tendrá que realizarse todo el tema de la inscripción registral para efecto de concluir con el procedimiento de saneamiento catastral y registral. Esta es la publicación que se hace cuando hay esas diferencias para que las terceras personas se puedan presentar para efecto de poder impugnar o presentar oposición con respecto a la inscripción. ¿Quiénes presentarían esta oposición? Generalmente los colindantes. En el caso que les he explicado, si el predio catastral tiene 500 metros y la partida tiene 100, prácticamente hay una discordancia. Prácticamente los colindantes tendrían un conflicto de intereses legales con respecto al derecho de propiedad, con respecto a este titular, que quiere de alguna manera inscribir 500 frente a 100 metros inscritos en el registro. Por esa razón que todos los colindantes son notificados para que se pueda manifestar su oposición o su posición con respecto al predio que se quiere inscribir el tema de Cook y sobre todo corregir el tema de los datos técnicos que contempla el catastro. Y esta es la anotación preventiva de rectificación de áreas, medida lindera con respecto al CUC, donde se da la publicidad de que se va a inscribir el CUC y que se está iniciando el tema del procedimiento de saneamiento catastral y registral, donde se dan todos los datos y esto se inscribe en la partida registral que se va a afectar con este procedimiento. ¿Y por qué se inscribe? Justamente porque hay una discrepancia entre la medida real
la medida del predio que se levantó en campo al plano catastral con respecto al registro. Y por eso que se quiere modificar esa área debido justamente a estas discrepancias que existen con respecto a la información levantada por el catastro con respecto al registro. Ahora, esos derechos son pagados con el administrado a fin de que se pueda impulsar el tema del procedimiento de saneamiento catastral. Ahora, como hemos dicho, se notifican a las partes, en este caso al administrado, ¿no? Y se notifica también a los colindantes, aquellos que tengan de alguna manera vinculación directa con el predio, generalmente aquellos donde los predios que están afectados justamente con la inscripción de este catastro, ¿no? Este plano catastral. Ahora, generalmente se les notifica en su dirección de RENIEC, donde está la base de datos de información, o generalmente aquellos que constan en el título archivado de la inscripción registral de los predios colindantes. Ahora, la publicación del peruano y de mayor circulación es un elemento importante dentro de este procedimiento. Sino, a muchos casos a veces no se realiza esta publicación y puede traer la nulidad o la improcedencia de este procedimiento de saneamiento catastral y registral. Ojo, este procedimiento es predio por predio, es decir, solamente este procedimiento que estamos analizando es solamente de un predio, no es un masivo, no es un plano de 100 unidades catastrales o 500 unidades, no, es de un predio. Predio por predio se realiza este saneamiento catastral y registral para el fin de llegar a inscribir el código único catastral en registro y realizar este saneamiento catastral y registral de modificar las áreas, perímetros y linderos del lote catastral y llevarlo al registro como una actualización. Ahora bien, también pueden participar en este caso de saneamiento catastral entidades del Estado que puedan modificar áreas entre ellos, o puede ser de que el predio privado, en este caso catastrado, pueda afectar áreas del Estado, generalmente colindantes a centros educativos, comisarías o entidades públicas o bienes públicos. Entonces, necesariamente acá tienen que intervenir las entidades del Estado, en este caso la Superintendencia de Bienes, quien presentará su oposición o presentará justamente el tema de las consideraciones necesarias para poder definir exactamente si estamos en un problema registral de duplicidad, lo que se presenta generalmente duplicidad de partidas entre una partida inscrita a favor de un propietario privado con respecto al Estado, que generalmente ocurre. Estas notificaciones necesariamente tienen que darse por la vía formal, tiene que verificarse necesariamente el registrador que se haya notificado realmente en los domicilios para que se realice una notificación adecuada y permita justamente a partir de esta notificación, si hay una oposición, resolverla a nivel registral. Es decir, la gerencia registral, una vez publicado y notificado a las partes tienen el derecho de poder presentar su oposición. Esta oposición tiene que ser fundamentada. Si esta oposición no se fundamenta, prácticamente la gerencia registral podrá declarar la inscripción del CUC en la partida registral. Necesariamente hay una resolución final donde se resuelve esta situación de la inscripción y la discrepancia del CUC con respecto a los predios colindantes. Y si no hubiera oposición, automáticamente se daría por inscrita a través justamente de esta resolución que no hubo oposiciones y que se ampara la solicitud del solicitante de inscribir estas nuevas medidas o estas rectificaciones en el registro para que de alguna manera la partida registral concuerde con la información catastral. El contenido de esta esquela de información, es decir, de estas notificaciones, son las principales con respecto a los nombres, las colindancias, las áreas y perímetros que hemos visto en la publicación anterior y que son los elementos esenciales. A veces en algunas publicaciones se ponen extractos. Eso traería como consecuencia la nulidad de la notificación. Tiene que ser una información total con respecto a estos elementos que estamos publicando. Tiene que ser una información total, áreas, linderos, perímetros, la partida registral, el título archivado y todos los elementos que permitan la identificación del predio. Ahora bien, estos titulares, los colindantes en especial, como digo, dentro de los 30 días tendrán que formular esta oposición para que sea resuelta por la gerencia registral. Y este trámite de oposición necesariamente tiene que darse fundamentando justamente esta situación. La oposición tiene que estar fundamentada en el sentido de que ese derecho que se pretende inscribir con respecto al plano catastral está vulnerando derechos de propiedad. Ahora bien,
hay casos donde los opositores a veces indican de que tienen procesos judiciales con el solicitante. Entonces, eso se toma en cuenta en el momento de resolver para declararlo generalmente improcedente y que no procede el tema de la inscripción del CUC y no necesariamente se da el tema del saneamiento catastral y registral, debido a que ya está judicializado. Y por el tema de especialidad tendrá que esperarse el tema del pronunciamiento judicial para que se concluya con esta inscripción. Ahora, el trámite de oposición, una vez concluido el procedimiento, la resolución expedida por la gerencia registral puede ser apelada y puede ser elevada al tribunal registral en última instancia administrativa, ¿no? Por cualquiera de los colindantes o partes que puedan de alguna manera a futuro ser declarada improcedente esta solicitud. La gerencia registral remitirá el expediente administrativo al tribunal registral para que ellos resuelvan el caso concreto a través justamente de la documentación presentada por cada una de las partes, especialmente los escritos de oposición, para ver si tienen el sustento necesario para poder rebatir la resolución expedida por la gerencia registral. Muy bien. En el caso de oposiciones se realiza una anotación. Esta es la anotación que va en el registro de la propiedad, en la partida registral, donde se hace la anotación de la posición al saneamiento catastral registral, ¿no? Donde se hace pública de que existe justamente una discrepancia con respecto a colindante que no está de acuerdo con respecto al tema de la inscripción de este saneamiento catastral registral con respecto a áreas, medidas o linderos, ¿no? Pero si en caso el procedimiento se lleva de saneamiento catastral y no hay oposición, automáticamente se resuelve a favor del solicitante y se inscribe el derecho de propiedad a través de la modificación del área, perímetros y linderos con respecto al plano. Es decir, se valida el plano catastral y se inscribe con las nuevas medidas. Y si hay oposición, pero si esta no es fundamentada, también tiene la opción el gerente registral de inscribir el derecho siempre y cuando no existan elementos convincentes que permitan justamente rebatir la inscripción del plano con respecto al predio que se va a modificar a través del saneamiento catastral y registral. Muy bien. Y se realiza la inscripción definitiva. Una inscripción que automáticamente genera un nuevo asiento, generará esta, digamos, inscripción con los datos técnicos del catastro, las nuevas áreas, medidas y sobre todo con la inscripción del CUC en el asiento registral. Y esto ya estará inscrito definitivamente en el registro con los nuevos áreas, medidas, cilinderos para efecto de su publicidad registral. Ahora bien, existen casos donde generalmente a veces no se tiene información catastral, es decir, será materia de saneamiento catastral los predios inscritos en el registro que no cuenten con base gráfica digital. Es decir, lo que dije inicialmente, el registro para que haga esta evaluación catastral y registral necesariamente tiene que tener información que permita justamente esta vinculación entre los predios. Muchos de los predios catastrados a veces no hay información catastral que puedan ser vinculadas, lo que conlleva justamente a observaciones, a la improcedencia en la inscripción del procedimiento catastral registral debido justamente a estos problemas de falta de identificación de bases gráficas. Si el predio está inscrito y tiene deficiencias con respecto a su identificación, necesariamente se va a inscribir. ¿Qué quiere decir? Si el catastro levantó un predio rústico, urbano, y tiene su partida registral, y en el registro no lo pueden identificar en su posición real, lo que va a hacer el registrador es inscribirlo en la partida con el nuevo CUC. ¿Por qué? Porque necesariamente va a primar el tema de la exactitud del catastro frente al registro, siempre y cuando tenga una partida catastral correlacionada. Cuando se habla de diagnóstico técnico legal, se habla de zonas donde no se ha elaborado el tema de información gráfica registral. ¿Para efecto de qué? De poder tener esa base registral que permita el tema de la inscripción y ese levantamiento de alguna manera tenga esa correlación de poder vincularse con el predio inscrito. Es decir, finalmente, para vincular la información catastral y registral tiene que haber dos elementos. El plano catastral con este documento que permita justamente darle los datos técnicos, ubicación, plano y áreas, y la ficha registral que también tiene los datos técnicos que permitan su vinculación.
Cuando tenemos estos dos elementos, podemos realizar este saneamiento catastral y registral para poder, de alguna manera, modificar las áreas del segundo, la información registral, para que éstas puedan estar vinculadas. Pero si no tengo un correlato registral, si no tengo una partida que correlacione la información catastral, esa información no se va a poder dar a través de este procedimiento. Necesariamente tiene que haber este procedimiento, para lo cual se dan acciones de saneamiento para poder crear esa partida registral a través de lo que indiqué, las famosas prescripción adquisitiva, título supletorio o la inscripción de derechos de propiedad nuevo a través de los entes formalizadores. Cuando se cree el predio registral, recién se podrá iniciar esta transferencia de información catastral al registro porque ya tiene un correlato de una partida registral que permita justamente su inscripción. Y estas acciones de alguna manera de vinculación, estas acciones de formalización son las que van a permitir justamente una realización de una forma mucho más precisa de poder vincular la información catastral y registral. Muy bien. Finalmente, para realizar estos procedimientos, como lo digo, ya sea en zonas catastradas y no catastradas, en zonas no catastradas, a través de un verificador pidiendo los CUC, tengo que tener la base de que el registro cuente con una información de una partida registral donde inscribir este CUC y donde realizar el saneamiento catastral y registral de esta área. No podría tener sentido realizar un saneamiento de catastral frente a una posesión. La persona ha sido levantada su lote catastralmente, es poseedor por más de 30 años, pero no tiene título, entonces no podrá llevarlo al registro para vincularlo porque no hay una partida que reseccione la información catastral. Por esa razón, que para efecto de centrar o cerrar una idea del levantamiento catastral y registral, necesariamente se tendrá que contar previamente con una partida registral inscrita en registros públicos que permita esa vinculación. Bueno, hasta acá hemos terminado esta parte del saneamiento catastral y registral. Si tienen alguna pregunta, por favor. Ingeniero, buenas noches. Sí, Les buenas saluda noches. ¿Cómo está? Joseph. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Este, Dígame. ingeniero, muy interesante hoy día la clase. Eh, Quisiera que me explique un poquito sobre un caso. Mira, se realiza una ampliación urbana, una habilitación urbana Ya. ya pegada al área de un distrito, al área urbana de un distrito. O Ujú. sea, la ampliación urbana se encuentra dentro de un área ya, un área rústica. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el proceso para que a esa área rústica lo consideren como un área urbana? Y Ya. dentro del área rústica ya se encuentra una lotización con muchos predios ya que están ahí a las personas viviendo, ¿no? Pues, Ya. quisiera que me explique más o menos Sí. cómo es el procedimiento para Muy tener bien. una idea. A ver, hay varios procedimientos.